Buenos días, compañeras, compañeros, amigos, amigas. Siguiendo con este recorrido que nos hemos planteado en este programa de Sirve el Estado, hoy estamos en los terrenos de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad de Estado, más conocida o popularmente como SEAMSE. La idea es que ustedes puedan ver y conocer qué es lo que ocurre con los desechos domiciliarios, con la basura, como la llamamos habitualmente, que cuando ustedes se deshacen de ella con la bolsita para que sea recogida en la puerta de su casa, donde fuera. Bueno, ¿qué es lo que ocurre después? ¿Qué pasa con todo esto? Hay una inversión que de alguna forma controla lo que tiene que ver con los residuos de cada uno de nosotros de todos los días. Hay muchísima ingeniería, muchísima investigación, muchísimo pensamiento, muchísima planificación detrás del tratamiento y la disposición de esos residuos que para nosotros quizás se terminan cuando los sacamos a la calle, pero que detrás de eso hay toda una ingeniería de un Estado que cree con acompañamiento privado en que las cosas se pueden hacer bien y mejor para todos nosotros. Estamos en SEAMSE, en el relleno Norte 3, Complejo Ambiental Norte 3, y bueno, en principio el saludo de la presidenta Mónica Capellini para todos ustedes. Y bueno, les cuento un poquito de qué se trata SEAMSE. En su momento Cinturón Ecológico, hoy Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado. Es una sociedad del Estado y se rige por el derecho privado, o sea, tenemos una cuestión ahí de lo jurídico que tiene una complejidad, le da a la empresa, porque a veces se confunde cuál es la tarea o cómo se trata la figura jurídica de SEAMSE. La idea con la que se crea SEAMSE es del año 74. A veces se confunden algunos tiempos, pero la idea original del abogado, muchas veces se dice ingeniero, pero era abogado, el ingeniero, o abogado mejor dicho, Laura, que tiene el proyecto del Cinturón Ecológico, y el Cinturón Ecológico era un trayecto que involucraba donde estamos ubicados hoy y conectaba hasta la zona de La Plata, ¿no? Era todo el cordón del conurbano. Bueno, entonces, ¿cuál era la idea original de ese cinturón? Un lugar verde que sirviera además de pulmón para Buenos Aires, el área metropolitana, donde el residuo era un insumo para recuperar zonas bajas. Entonces, el residuo en sí era un insumo, no era un tema en sí mismo. Y recordemos que en esa época no existía el tema humedales, o sea, como concepto. Existían los humedales, obviamente, pero como concepto no. Al contrario, eran tierras que había que poner en condiciones, poner en valor. Esa era la idea general. Y esto significaba hacer ese pulmón verde y después allí hacer parques deportivos, lugares de esparcimiento para la sociedad. La realidad fue diciendo que esto pasó hasta el año 84, 85. Bueno, después empezó a haber dificultades. Entonces, nosotros tenemos aquí enfrente el Camino del Buen Aire, que iba a ir hasta lo que hoy sería la Presidente Perón, pero que no con otro trayecto en definitiva, pero iba a conectar hasta La Plata. Se terminó en lo que es el acceso oeste. Bueno, entonces quedaron diferenciados este área y el otro no se pudo avanzar. Cuando se crea SEAMSE se piensa en un tema mucho más equilibrado en términos de ese avance de los residuos, tienen que ver con lo horizontal. No tienen la idea de verticalidad en las montañas que vemos hoy en día en algunos lugares, sobre todo aquí o en Domínico, porque era la expansión horizontal. Cuando te quedas sin espacio, hubo que empezar a pensar en expansión vertical, con lo cual cambió la idea original de todo esto, ¿no? Ahora, en ese mismo equilibrio teníamos un relleno sanitario en Domínico, donde iban en principio, además de los residuos de lo que es la tercera sección electoral, que es Avellaneda, Quilmes, Lanús, iban a Domínico. Aquí venían los de la zona norte,
los de la zona oeste iban a La Matanza, a González Catán, y los de la zona de La Plata, Berisso y Ensenada, a Ensenada, allí. Entonces era un sistema equilibrado en términos de cantidades y de posibilidades de tratamiento de los residuos del área metropolitana. La realidad política social hizo que en el año 2004 se cerrara Domínico. Entonces, todo lo que es zona sur empezó a venir también vía transferencia, las plantas de transferencia que hay en Capital, que son 3, en Flores, en Colegiales y en Pompeya, empezaron algunos municipios de la tercera sección, digamos, a ir allí y venir en los camiones de transferencia, los camiones verdes que ustedes verán muchas veces en el camino o en las rutas. Reitero, eso fue como desequilibró el sistema. Entonces toda aquella zona viene para acá. Además, luego hay una situación en Ensenada, desde el punto de vista jurídico, también hubo una presentación, y Ensenada también trabaja acotado con respecto a la cantidad de residuos que puede recibir. Y también en el caso de Catán, solo hoy recibe los residuos de la municipalidad de La Matanza, no el resto. Por lo tanto, la mayoría de los municipios vienen aquí. Y entonces acá se ha hecho una obra gigantesca de ingeniería, muy bien hecha. El tratamiento de relleno sanitario es, desde el punto de vista técnico, lo mejor que se puede hacer, y desde el punto de vista económico también. En otras jurisdicciones en el mundo puede haber otras técnicas, pero también tienen que ver con sus condiciones económicas, sociales, políticas. No es lo mismo el territorio que tenemos nosotros que el que tiene Japón, es decir, ¿no? Entonces ellos, que tienen poco espacio, tienen que buscar alternativas que nosotros las podemos manejar de otra manera. Hay veces la cuestión de la empresa, algunos creen que involucra a la nación, en este caso no involucra, es de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires, 50 y 50 son los dos mandantes. Lo que pasa es que cuando se crea con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no era la ciudad autónoma, era la capital. Entonces, cuando después cambia, la figura jurídica sigue siendo el municipio, pero a partir del 94 como Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es la mitad, por lo tanto, donde estamos parados, la mitad es del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también. Entonces, porque es una sociedad. Los aportes de capital que hacen tanto la ciudad como la provincia es en partes iguales, y después también lo que se cobra por la disposición a los municipios o a generadores privados, que tenemos un área específica de generadores privados que vuelcan también residuos asimilables a domiciliarios, ¿no? Acá no se pueden disponer de residuos peligrosos ni patogénicos. Antes hubo distintos, hay libros inclusive escritos respecto del tema de la basura, ¿no? En general se tiraba en los huecos, cuando empieza la colonia, en los huecos, lo que eran los lugares, los baldíos o lugares que no se utilizaban. La técnica de relleno sanitario comienza, en realidad se empieza a hablar y a hacer en Estados Unidos alrededor del 30, 40, después se va desarrollando con más conocimiento. De hecho, pues, hay un aeropuerto que está sobre tierras de relleno sanitario y se pueden hacer un montón de cosas. Lo que no se puede hacer es una vivienda. Eso cambia en el mundo a partir de la Segunda Guerra con la utilización del plástico, básicamente. Eso empieza a cambiar y cambia la situación de los residuos y el tratamiento de los residuos, pero también el packaging, el embalaje, y empieza a cambiar toda esa lógica. Hoy hay elementos que permiten la biodegradabilidad, pero todavía tiene esas dificultades. Por eso ha cambiado el tipo de residuo. Hoy ya no se puede hacer. Para hacer eso, hoy habría que trabajar muchísimo más en una cuestión cultural que tiene que ver con el tratamiento en las casas, nosotros como individuos, como vecinos, tenemos que hacer separación. En algunos municipios se hace, no en todos, y hay distintas formas de hacerlo.
Yo tomo el ejemplo de Vicente López, por ejemplo, tiene un camión que pasa distintos días, el día verde, pasa y recoge lo que vos separás y lo lleva en un camión jaula. Y esos vienen aquí a nuestras plantas sociales. Y por ejemplo, el municipio de Morón utiliza un día, el día miércoles en particular, sobre los... Ustedes ven los camiones, los cola de pato, que son los de residuos comunes que conocemos. Esos, los días miércoles, Morón fue imponiéndolo como un día que le dice a los vecinos: ustedes los días miércoles sacan solamente residuos reciclables. Entonces no cambió la operatoria, sigue teniendo todos los días, pero los miércoles son residuos reciclables y vienen también aquí a nuestras plantas sociales. Nosotros creemos que se puede hacer mucho más respecto de eso, pero ahí hay una responsabilidad ya que nos excede, más allá de nuestro conocimiento y nuestra propia voluntad, y que siempre estamos abiertos a dar charlas y capacitaciones. En realidad es una decisión que debe tomar cada uno de los distritos, ¿no? Del municipio, de los municipios en la provincia de Buenos Aires o de la ciudad de Buenos Aires, de incentivar el reciclaje, la separación diferenciada. Y después está otro tema que habría que apelar, que se ha hablado mucho, pero que cuesta bastante, que tiene que ver con una ley de envases con respecto a cómo se manipula y se trabaja hoy el packaging y todo esto, ¿no? Que tiene que ver con el marketing y todo eso. Entonces vos resulta que para comprar una cosita así chiquita tenés un montón de elementos. Pero bueno, ya reitero, eso va de la mano de lo que hagan los distritos o la ciudad de Buenos Aires. Osvaldo, tengo una pregunta tratando de responder a una leyenda urbana, porque nosotros estamos viendo cómo de alguna manera a partir de todo el trabajo se ponen en valor inclusive algunos terrenos, algunas zonas que estaban degradadas, etc. Sin embargo, hay toda una leyenda respecto a que estos rellenos generan mayor contaminación, el agua no se puede tomar, se contaminan las napas, hay un aumento de enfermedades, etcétera, etcétera. Bueno, un poco como para aclarar esa leyenda urbana, ¿cuál es la realidad? La realidad es eso, que como vos decís, es una leyenda, es un mito. SIAMSE desde su creación ha tenido controles propios y controles externos. Y siempre se mide aguas arriba y aguas abajo si hay contaminación o no. No hay ninguna, en ninguno de nuestros rellenos, en ninguna de las localidades en donde estamos, hay problemas de este tipo. Y el tratamiento de gases que se generan a partir del tratamiento de los residuos, en algunos momentos se venteaba porque era natural, era lo que funcionaba, porque así estaban, o sea, no generaban ningún problema. Pero en el caso de Villa Domínico se instrumentó una planta de tratamiento de gases que ya se cumplió, porque ya no hay más gases en Domínico, por ejemplo. Sí, aquí, y después lo vamos a ver, hay una planta, dos. Hay dos plantas que recuperan el gas que se genera en el tratamiento de los residuos, en la disposición final. Y también la cuestión de los líquidos lixiviados. También vamos a ver después la planta de tratamiento que tenemos aquí. Todos esos líquidos se colectan y se tratan y se vuelcan, como hay que volcarlos, con ecuaciones químicas inferiores a las que disponen las normativas, digamos, ¿no? O sea que nosotros estamos por debajo de lo que está permitido, o sea, y por debajo, o sea, no es que contaminamos, todo lo contrario, todo leyenda, todo tiene que ver, y en la zona sur sobre todo, en realidad habría que ver que otras empresas en esa zona realmente contaminaban, pero que tenían mucho mejor marketing que SIAMSE, digamos, ¿no? Sí, vos comentaste recién en off, como decimos nosotros, un tema ahí en Domínico o en Avellaneda con que recupere su comunicación con el río, de alguna manera que había quedado destruida. Claro, porque cuando se hace el relleno sanitario de Domínico, en realidad el tratamiento de la basura, toda la zona sur iba allí, y entonces el municipio de Avellaneda había quedado un poco aislado del acceso al río. Tenía en otra parte, pero en esa zona no lo tenía. En realidad, hoy el relleno de Domínico está en etapa de post-cierre, eso tarda 30 años aproximadamente, llevamos 20, pero ya está en condiciones de poder ir abriendo sectores
para que con un acceso semipúblico, digamos, porque no van a estar las 24 horas abiertos como cualquier otro parque, porque tiene que haber controles naturales para que no se despalme. Pero además, eso se está haciendo en conjunto, o hay un acuerdo para trabajarlo con la reserva ecológica que tiene Avellaneda también. Entonces se conecta la reserva ecológica de Avellaneda con la reserva de Seamse, la reserva ecológica de Seamse, que involucra a parte de Villa Domínico en Avellaneda y parte de Quilmes también. Entonces allí ese acceso, la gente, los vecinos de Avellaneda y de todo el conurbano podrán acceder a esos lugares, a parques, e inclusive cercano al río. La contaminación del río y el acceso al agua es otra cuestión, ¿no? No estamos hablando de agua, pues es otra historia, pero sí el acceso a espacios verdes para el disfrute de la sociedad. Hay dos proyectos que estamos trabajando muy fuertemente con esta gestión, que es trabajando con el tema de las nativas, las plantas nativas, ¿sí? Entonces hemos creado un vivero muy importante allí en Villa Domínico, y también otro que estamos haciendo aquí en la zona norte para las nativas. Es un proyecto que se llama Biota, que es la recuperación de plantas nativas y trabajar en ese sentido. Y al mismo tiempo, más allá de cómo termine teniendo el nombre, es un proyecto de corredor biológico donde la gente pueda acceder a toda la flora y fauna, digamos, que tenemos en esto, al avistaje, todo en esto, en la zona de allí de Villa Domínico, en la Avellaneda, y también aquí en la zona norte, que va a conectar los distintos parques con un camioncito, con estos vehículos. Va a haber un corredor por los distintos parques que tenemos aquí a la vera del Camino del Buen Aire, para que la gente pueda recorrer el Parque de Santa María, el Parque San Francisco, que tenemos aquí. Entonces hay una recuperación de la idea original de tener un mejor intercambio con la naturaleza. Sí. Vamos a visitar la descarga de la parte de todas las transferencias, que vamos a ver todo el sistema de operación directamente de descarga de los camiones, volcadores y de los que vienen de la estación de transferencia, los trailers, por el sistema de tipper. Vamos a visitar la planta de generación de energía de 10 megas de Central Buen Aire, la planta de tratamiento mecánico biológico y la planta de lixiviado con la planta de compostaje. Miren, acá estamos empezando la recorrida por el complejo ambiental Norte 3. Empezamos a disponer en este complejo en octubre del año 94. En este complejo recibimos aproximadamente entre el 85 y el 87% de toda la gestión de residuos que realiza el Seamse en lo que es el área metropolitana y la ciudad de Buenos Aires. Abastecemos a 45 municipios, incluido la ciudad de Buenos Aires dentro de ellos. De esos 45 municipios, 35 disponemos en este complejo ambiental. Tenemos dos canales de residuos que ingresan acá: los residuos sólidos urbanos, sólidos domiciliarios, y los residuos comerciales, que pueden ingresar nada más que los que son asimilables a residuos domiciliarios, cumpliendo con las normativas que decimos nosotros, que se presenta una declaración jurada a cada generador diciendo qué es lo que va a disponer. Nosotros mandamos técnicos nuestros para que se haga la evaluación. Si está apto, se le genera una tarjeta de ingreso con un código de barras, que cada vez que ingresa acá tiene que venir con esa tarjeta el generador, se pasa por el código, se lo revisa y está autorizado, se lo deja ingresar, y simultáneamente en cada descarga tiene que presentar una declaración jurada firmada por el responsable de planta, porque como ustedes bien saben por la legislación, el responsable del residuo es el generador. En el recorrido vamos a ver, el complejo ambiental tiene aproximadamente en su totalidad 500 hectáreas efectivas de relleno sanitario, más las zonas de amortiguación incluidas. Tenemos dos modalidades de descargas: las que vienen por los residuos que vienen en forma directa, que son los camiones chiquitos de 10 toneladas, que son los que pasan por los frentes de nuestros hogares, y la otra que viene por las transferencias. Seamse cuenta en la actualidad con 5 estaciones de transferencia: Flores, Pompeya, Colegiales, Zabaleta y Almirante Brown. El relleno trabaja, o el complejo mejor dicho, trabaja 24/7, no cerramos prácticamente nunca, salvo en Navidad y Año Nuevo y en algún feriado en particular. Acá estamos cruzando el río Reconquista, estamos ingresando en los terrenos que eran la zona del Buen Aire, que es el módulo Norte 3, que fue el primero que se inauguró, y acá pasamos a dependencias de Campo de Mayo, del Ejército Argentino, donde estamos realizando nuestras operaciones últimamente. Como se puede ver, Seamse también está siempre preocupado, más allá de la disposición, que cumplimos con todas
las normativas internacionales. Es la primera empresa en la magnitud de tratamiento de residuos que tiene esta, que está certificando dentro de las normas ISO 9000, las 14000 y las de higiene y seguridad en todos nuestros sistemas operativos. Esto que estamos viendo acá es el módulo 3AB. Como ven, siempre una de nuestras preocupaciones fundamentalmente no solo la disposición de los residuos, sino también de realizar el impacto visual, porque aparte es lo mejor para demostrar, como bien decíamos, que no tenemos problemas de contaminación, porque lo primero que se desaparece si no tiene contaminación es el área verde. Y ustedes pueden ver que tenemos cortinas forestales tanto afuera como adentro, que nos avala eso. Más allá de que todos los complejos ambientales nuestros tienen su estudio de impacto ambiental, tienen su, como bien les dije, con los controles de la norma ISO, tienen pozos de monitoreo de aguas arriba y aguas abajo, a Pampeano y Polchense, primera y segunda napa, que se controlan no solo internamente por nosotros, sino que también tenemos una auditoría externa de Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires, que viene y saca una muestra de testigo, y también se mandan todos los ensayos o todos los análisis de laboratorio, van a organismos habilitados por el ente provincial. Ahora van a ver que, por ejemplo, vamos a pasar por un área en donde van a ver una laguna que es preexistente, y van a ver que nosotros tenemos conformado el módulo alrededor de esa laguna, porque es una forma también de demostrar que se puede interactuar con los residuos y el medio ambiente sin degradarlo. Esa laguna se le hace un control de flora y fauna, de biota, y tenemos peces naturales y vegetación. En esta gestión hemos conseguido nuevas tierras acá para seguir operando el relleno sanitario, para seguir aumentando su capacidad, y realmente ya estamos hablando arriba de los 20 años, o sea, que hoy tenemos para desarrollar tranquilamente nuestra operatoria. Y lo que sí estamos abocados desde la parte directiva de la empresa, que es la norma, la instrucción que se dio, de generar mecanismos o tecnologías que sirvan para minimizar y hacer más rentable y más duradero el uso del espacio, que realmente es finito, ¿no? Lo destacable de este día, que es lo que pone en valor realmente la visita, es que, como ustedes pueden observar, se puede trabajar y circular libremente por todos los lugares del espacio sin ninguna complicación, y no se ven ninguna fuga ni nada de líquidos ni nada. O sea, está todo controlado y todo operado normalmente. Es destacable que en estos últimos tiempos ha habido mucha época de lluvia a continuas y nunca el sistema se colapsó ni nunca tuvo inconvenientes bajo ningún motivo para no dejar de funcionar. Cuando nosotros arrancamos la visita teníamos la parte de control de generadores privados, donde se revisa todo lo que es el residuo comercial, y luego de eso estaban los sectores de balanza, donde se pesan todos los camiones municipales, de los que ingresan a los distintos municipios, más los que vienen de los residuos comerciales. Como ustedes pueden ver, a pesar de la lluvia, está todo el circuito de caminos de transporte de los camiones recolectores. Y lo que queremos mostrar acá, este es el módulo 3AB, que se ha culminado su recepción a fines del año 23, en diciembre, esta parte, que estábamos operándolo en simultáneo con el otro. Y lo que podemos ver son las coberturas que se hacen. Se ha puesto un agregado en esta última parte de la gestión, en donde estamos haciendo una cobertura que se llama un capping, que es sobre los residuos y la cota que alcanza el proyecto. Ustedes saben que esto es un proyecto de ingeniería. Entonces, en cada lugar donde nosotros vamos ya está predeterminado qué altura tenemos que alcanzar, con qué pendiente, qué capacidad de residuos. Cuando se alcanza esa cobertura, o esa cota, mejor dicho, se inician los trabajos de cobertura. Ese trabajo de cobertura consta de un suelo, una cobertura primaria, un suelo degradado, o sea, una tosca, un suelo mezcla, que no hay problema, y luego se van colocando estratos de suelo vegetal. ¿Por qué? Porque el vegetal cuando crece genera menor erogación o degradación del suelo. Por eso lo que ustedes ven acá, el aspecto o el punto final es llegar a este tipo de cobertura. Y lo que ven esos canales negros son como canales de conducción de aguas de lluvia, para que cuando se generan las grandes lluvias, hay todo un proyecto hidráulico sobre el módulo que canaliza todo por esos puntos para que bajen en forma rápida y no degraden la cobertura y perdamos todo el trabajo que se ha hecho oportunamente. Después lo que se ven a esas casetas, allí hay unas casetas de hormigón. Todo el sistema de colección de residuos en esta zona es todo automatizado, o sea, tenemos, cuando nosotros llegamos al piso de cobertura o el piso de inicio del relleno, se saca el suelo vegetal, se colocan las membranas impermeabilizantes, en este caso usamos
geotextil con Ventofix adentro, que es el equivalente a lo que exige la normativa internacional, es de 10 a la menos 7 de coeficiente de transferencia de agua, de velocidad de escurrimiento, impermeabilización. Sobre eso se coloca una membrana de 2000 micrones con soldaduras y con todos los controles que se le hacen para que sea estanca. Sobre eso colocamos 30 centímetros de suelo, nada más que para que cuando caigan los residuos no se lastimen. Y se arma lo que se llama una espina de pescado, que es una red subterránea con todo dren pétreo, con todas piedras, para que como la base del módulo tiene caída hacia los laterales, pueda escurrir el lixiviado y se lo capta por estas casetas y automáticamente ingresan en un circuito de cañerías que van hacia las plantas de lixiviado, que son las primeras plantas que vimos, en donde se acopian los lixiviados que después se trasladan a las plantas de tratamiento. Esto es uno de los talleres de mecánicas pesadas, de máquinas pesadas, que se está usando. Ustedes piensen que este relleno fue evolucionando, este complejo ambiental, a lo largo de 30 años en la actualidad. Entonces, toda la logística está armada en un principio sobre el camino del Buen Aire y ahora gran parte de esa se está trasladando a este punto porque la realidad también es que sea equidistante y para que sea más fácil y más dinámica la operación. Estas primeras piletas que nosotros vemos acá se llaman piletas de ecualización. Acá lo que se hace es ingresan todos los residuos de los distintos lugares, porque el lixiviado, depende de los años, tiene una distinta carga de componentes orgánicas, de QO y de BO fundamentalmente. Entonces, lo que hace es que se homogeniza todo en un valor estándar para que después sí ingresen a las plantas de tratamiento en un valor fijo y eso hace que la planta trabaje régimen, porque si no habría que ir ajustándola para cada ingreso y eso sacaría capacidad de tratamiento. El lixiviado es el líquido que se genera por la degradación de los residuos luego de ser dispuestos. En el transcurso del tiempo va a ir degradando y van a ir generando esos líquidos que son extraídos para luego su tratamiento posterior en las plantas de donde se realiza. Lo que sí tenemos que saber es que, por ejemplo, una de las grandes diferencias que tiene un relleno o un complejo ambiental frente a un basural a cielo abierto, primero es la captación del líquido lixiviado, porque todo lo que nosotros captamos, que en realidad va a tratamiento, es lo que en los basurales o en las descargas clandestinas va directamente a la napa de agua y contamina la napa de agua. Ese es el primero. Otro de los temas que tenemos nosotros es la compactación. Nosotros cuando descargamos los residuos de acá van a haber máquinas que operan que son para compactar. Nosotros acá estamos logrando compactaciones de aproximadamente hay compactación primaria que es por el equipo mismo que está trabajando y compactación secundaria por las cargas que se van haciendo consecuentemente, porque ustedes van a ver que nosotros cargamos por capas, ¿sí? Pero estamos llegando a lugares que capaz tenemos hasta compactaciones o hasta densidades de 1,2 toneladas por metro cúbico. ¿Esto qué quiere decir? Que en un volumen de 1 metro cúbico, en un cubo, entra 1 tonelada, 0.2 kilos, o tonelada mejor dicho, por metro cúbico. Y eso hace que el asentamiento, como la basura nuestra es fundamentalmente orgánica, en aproximadamente hacia arriba del 50%, los rellenos descienden o asientan una gran cantidad, aproximadamente un 30% de la altura total del relleno. ¿Qué pasa? Si nosotros no tuviéramos una buena compactación, cuando eso se produce, sería en forma escalonada. Entonces eso generaría agrietamientos que complicaría porque sería una introducción mayor de agua de lluvia que generaría más lixiviado. Y aparte, todo lo que nosotros ponemos en valor en la operación del relleno, después nos lo ahorramos en todo lo que es el mantenimiento posterior, porque ustedes piensan que un relleno, según las normativas internacionales, deja de ser activo a partir de los 30 años. O sea, durante 30 años hay que seguirlo. Y SIAMSE, un diferencial que tiene frente a todos los organismos, es que lo sigue manteniendo en el transcurso del tiempo, porque ya tenemos rellenos de mucho más de 30 años, como ser el complejo de Villa Domínico o los primeros módulos que se hicieron acá sobre el Buen Aire. Para que sea gráfico, en lo que vemos allá en el fondo, tiene una altura de 60 metros. Eso en 5 años va a bajar aproximadamente 18 metros. Si nosotros eso no lo tenemos bien compactado, cuando descienda, cuando asiente, se crearían estos quiebres. Y al tener la compactación baja en una forma totalmente. Entonces baja en una forma homogénea sin generar esos quiebres. De hecho, esto ya ha bajado aproximadamente donde estamos ahora, entre 6 y 7 metros y no se observa ningún quiebre ni ninguna problemática. Bueno, lo que tenemos acá, creo que ya algo les he dicho, pero como ustedes pueden observar, el tráfico es permanente. Realmente es permanente, o sea, 2.500 camiones por día es una barbaridad de tránsito. Entre 14.000 y 15.000 toneladas de residuos que recibimos diariamente también. O sea, es un montón de
es uno de los rellenos, está entre los 5 rellenos más grandes del mundo. Y lo que realmente es loable de nuestra empresa es que se puede mostrar sin ningún problema todas las operaciones, todos los lugares, e incluso como estamos hoy, en un día con lluvia, que tampoco es lo más óptimo para una recorrida.